Cuando hablamos de encierro, pandemia, aislamiento o tener a más personas en casa, siempre generó muchas dificultades a nivel comportamental. Tenemos que tomar como base, los cambios de comportamiento dependen mucho de la edad en la que nos encontramos. Por ejemplo, nosotros adultos estamos socializados, frontalizados, lo decimos en neuropsicología, es decir, en nuestro lóbulo frontal hemos interiorizado muchas de las normas sociales. El llegar, saludar, dar la mano, esa forma tradicional de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y respondemos bien, gracias, ¿y tú? Pero realmente no estás preguntando genuinamente cómo se encuentra una persona. Cuando viene la pandemia, lo que ocurre es que el desgaste, el estrés, los problemas para dormir, la ansiedad, la preocupación, lo que hizo en muchos casos fue afectar esa parte de nuestra socialización. Hemos estado reaprendiendo las nuevas formas de interacción social, pero también se reveló mucho de nuestro comportamiento, nuestra personalidad. Lo adelantaba en el programa pasado. La pandemia lo que hizo fue revelar la esencia de nuestra personalidad, no cambiarla. Ocurre algo similar con el consumo de alcohol. ¿Cuántas veces no hemos escuchado compañeros, amigos, personas que nos dicen, es que yo no soy así, pero cuando tomo alcohol, pues cambio completamente? No, realmente nos muestra las características básicas, esenciales de su personalidad. Sin embargo, el tema pandemia impacta de una manera distinta a los niños y hasta adolescentes. Cuando están en esa fase de desarrollo, ¿qué es lo que ocurre? Ellos están construyendo su forma de interacción social, y en el caso de aquellos que se han visto afectados por la carga escolar, por los temas de violencia familiar o por la preocupación de enfermarse, lo que está ocurriendo es que afecta su percepción del mundo, lo visualizan de una manera distinta. Por eso podemos tener a niños, adolescentes, que habitualmente eran muy movidos, muy activos, platicaban mucho, extrovertidos, y después de pandemia, ¿qué ocurrió? Se quedaron callados, se volvieron más introvertidos, se fue transformando esta parte, su camino hacia la personalidad. De hecho, nuestra personalidad termina de consolidarse entre los 19 hasta los 23 años. Y eso es algo bastante interesante. ¿Por qué? Siempre estamos cambiando. Entonces, en términos prácticos, para hablar del impacto de la pandemia tenemos que ubicar la etapa en la que nos tocó vivir a cada uno y las posiciones en este sentido familiares. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que se quedaron bien solas, ya no pudieron interactuar con otros, o quienes tenían 5 o 6 personas en casa y generó una carga mayor de estrés para ellos. Eso como primer punto. Como segundo punto, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? La quinta ola, la preocupación nuevamente. ¿Qué está ocurriendo? Empresas están cancelando cursos de capacitación, escuelas están advirtiendo que pueden regresar a modalidad están regresando, híbrida, o están regresando ya, muchas de ellas, a esta modalidad híbrida. Y nuestros niños, adolescentes y por supuesto nosotros adultos que tenemos, se activa nuevamente el chip de la preocupación. Sin embargo, esto es algo a nivel conductual. La conducta, de forma sencilla, lo que hace es predecir. La conducta pasada predice la conducta futura en situaciones similares. Esto es, ya sabemos qué va a ocurrir, creemos saber qué va a ocurrir y no todos reaccionamos de la misma manera. Es decir, es más difícil ahora generar una conciencia o un cambio actitudinal, y por eso podemos tener personas que no van a seguir las medidas de cuidado, que pueden irse a una reunión con 200, 300 personas y no van a tener la preocupación, mientras que otros sí, y ahora sí vamos a tener situaciones de cambios actitudinales muy fuertes. Personas que se cuidan, personas que no se cuidan, y conflictos entre ellas, doctor Emilio. ¿Cómo resolvemos? Porque al final de cuentas los seres humanos, bueno, estamos, como tú bien dices, diríamos, orientados a esta socialización. Ajá. Nos casamos por una persona pues para estar juntos el resto de nuestro tiempo, pero diríamos siempre estas distancias, esos espacios. Yo tengo mi espacio, yo hago estas cosas. La pandemia nos llevó a un constante estarnos, en buen sentido de la palabra, viendo la cara, pues que había discrepancias, ¿no? Y es que no limpias, es que ensucias, es que no te cuidas, es que, o sea, todos esos elementos, no quiero decir que sea la mujer la que lo está diciendo, sino, pero sí, en general, sí. Entonces hay que limpiar, o sea, entró una dinámica, obviamente, y creo que la mayoría de las mujeres, sobre todo con esta característica que tienen del cuidado de todos los elementos, nos metieron a ese rollo, pero incluso para, yo lo digo como hombre, pues hay muchos componentes que yo me iba a trabajar, ¿no? Yo la casa, ¿no? Y además también creo que es un elemento importante cuando la mujer trabaja, cuando el hombre trabaja, se encuentran en un momento determinado a la hora de la comida, etcétera, comparten experiencias. Y eso en el tema de la pandemia, pues se acababa ya, digo, pues tenías que ver películas, etcétera, para elementos conversatorios. Claro. Todo eso, ¿cómo modificó la forma y qué
riesgos conlleva esto si no lo sabemos resolver adecuadamente? Aumentaron niveles de divorcio, aumentó los niveles de violencia también, ansiedad, depresión, estrés y trastornos del sueño. De forma práctica, nosotros nos llevamos muy bien, pero nos vemos una vez a la semana durante 1 hora. Si nos encierran aquí 24 horas, probablemente ya nuestras charlas no van a ser solamente del ámbito político empresarial. Como el fenómeno Big Brother. Exactamente, nos están viendo, ahí están del otro lado. Pero, ¿qué ocurre? El efecto, la consecuencia de esto radica de la base que teníamos antes. Es decir, parejas que tenían conflictos latentes, situaciones que no habían hablado, que no habían discutido, incluso hasta situaciones de infidelidades latentes, es decir, no habladas, se detonaron por mucho en la pandemia. ¿Por qué? Usted habla mucho del sentido de pareja, pero usted es muy disciplinado en el tema de pareja. Hay personas que no actúan de la misma manera y que reaccionaban con violencia con su pareja, y entonces decían, a ver, esto de estar contigo ya no lo aguanto, y viene la agresión, hombre, mujer, mujer, hombre. En ese sentido hay que ser bastante directos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros observábamos, en el ámbito de psicoterapia, observábamos situaciones de esta manera, ¿qué es lo que tratábamos de hacer? Buscar mitigar el impacto del estrés. Y hay personas que solamente se salían de casa por salirse de casa un rato. Necesitamos nuestro espacio, naturaleza humana. Todos necesitamos un espacio para nosotros. ¿Qué ocurre en el día a día? En el día a día, las acciones, antes de pandemia, las acciones o las actividades de salir a dejar a los niños a la escuela o de convivir con los papás o mamás de las escuelas, nos relajaba. Bueno, durante la pandemia no fue así, y ahora que vienen los cambios, por eso nuevamente estamos con el tema del riesgo. ¿Qué podemos hacer? Buscar mantener en la medida de lo posible rutinas sanas. Cuando digo rutina sana me refiero a rutina que genera un bienestar para la persona, y eso implica mi tiempo, tu tiempo, nuestro tiempo como pareja y también nuestro tiempo como familia. Muchas familias dejaron de convivir por pandemia aún estando en la misma casa. La pandemia no nos alejó. Te voy a hacer una pregunta medio ilógica, perdón, cuando yo era chico y una parte importante de mi vida, y luego como papá, convivíamos en un solo espacio a ver televisión, las actividades eran muy, diríamos, recurrentes. Sí. Hoy no, cada quien tiene su televisión, no sé si para bien o para mal, la computadora, el juego, etcétera. Ahí está. Hubiera sido más fácil enfrentar, es una cosa hipotética nada más, enfrentar una pandemia en un universo, en un escenario como el que antes vivíamos, donde todos convergíamos, estábamos ahí viendo la tele, todos veíamos el mismo programa, la misma telenovela, bueno, lo que se podía ver para los niños, o eso hubiera sido igual. Parcialmente, sí hay un tema de exposición a los medios que nos afectó considerablemente. Hay personas que no experimentaron COVID, es decir, no se enfermaron, y de todos modos manifestaron síntomas psicológicos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos acceso a todos nuestros medios. Tu reporte diario, ¿no? Exactamente, si recuerdan, vamos a ver. Era una alerta diaria, ahora qué pasa. La angustia subía, ¿no? Y todo lo compartíamos por teléfono, y entonces te decían, toma esto, hace esto, mi familia, y la saturación de información, claro, afectó muchísimo. Parcialmente, ¿por qué digo parcialmente? Para aquellas personas que utilizaron la información en los recursos, para proteger, que fueron los menos, para proteger su salud física, su salud mental y la salud también familiar, bueno, les ayudaron la exposición a los medios, el uso de los medios. Para quienes no, que fueron la mayoría, fue más difícil. Una situación como la que usted dice, probablemente, al menos en nuestro contexto sociocultural, pudo haber ayudado.